Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, una institución que se dedica a la lucha contra la corrupción en México y coopera con sus capítulos a nivel global en esta tarea. Tenemos a Martín Tisné, director de Policy de la Fundación Omidyar, una fundación filantrópica fundada por Pierre Omidyar para promover, entre otras cosas, la buena gobernanza a nivel global. Y tenemos a John Wunderlich, director de Policy de la Fundación Sunlight, una organización basada en los Estados Unidos que trabaja con el uso de datos abiertos para lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sistema político norteamericano y coopera con otros a nivel global en este proceso. Bienvenidos, gracias por estar hoy con nosotros. Sabemos que es temprano, así que lo primero que quiero hacer con ustedes es que se levanten aquellos que piensan que transparencia y datos abiertos no son lo mismo. Que se levanten aquellos que piensan que transparencia y datos abiertos no son lo mismo. Muy bien, muy bien. Transparencia y datos abiertos no son lo mismo. Pueden sentarse, está bien. Que se levanten aquellos que piensan que los datos abiertos nos pueden ayudar a luchar contra la corrupción. Que levanten aquellos que piensan que los datos abiertos... Un buen número. Hay gente que todavía tiene... Sí, párense, ¿verdad? Sí, bien, hay algunos escépticos en él, pero bien, ok. Nos podemos sentar entonces y la primera conversación que quiero disparar con ustedes, voy a hablar más despacio para que la gente de la cabina no, ¿verdad? Sí. Lo importante sería, entonces voy a hablar un poquito más despacio para que la gente de la cabina pueda traducir. Ustedes disculpen, soy de Río de la Plata y en el Río de la Plata como que hablamos rápido, ¿no? Lo importante o lo que quisiera comenzar a discutir sería un poco del camino que ha tenido este proceso de la transparencia y los datos abiertos y de cómo esto ha evolucionado. Y en este sentido quisiera arrancar con Martín, no solo por su rol hoy en Omidyar, sino por su vivencia en este proceso. Entonces, como tener un sentido de contexto, ¿de dónde venimos? ¿Cómo esto ha evolucionado? ¿Cómo ha sido tu propia experiencia en esto? Catching up with the translation. Thanks. Good morning, everyone. I think, so from my perspective, I think there's roughly 3 phases over the past 15 or 20 years in the movement and organizations that are working for transparency and accountability. In the 1990s and in the early 2000s, there's a real focus on fighting corruption. And the discourse and most activists' focus was around the fight against corruption. So that's the first phase, and that's when Transparency International was founded in 1993, culminating in Mexico with the signing of the UN Convention Against Corruption in 2000. In 1997, the OECD Convention Against Bribery, etc. So there's a big focus there on how you fight corruption. And I think what happened is in the early 2000s, people increasingly started saying that it's good to talk about corruption and to say that it's a problem and to have the legal tools to fight it. And there was increasingly a shift on, well, what are these tools to actually increase transparency and to increase accountability? So I think there's a phase around sort of early 2000s, mid 2000s, where there's increasingly a focus on transparency and a focus on participation, a focus on participatory budgeting, on openness of budgets, a focus on social audits, etc. And then there's a third phase and a shift, which is really the conversation around open government, which starts predominantly in this case around the United States, around 2006, 7, 8. In the UK, the Power of Information Report, which is a report around open government, came out in 2007. And then when the Obama administration came into power in 2009, the Open Government Directive. And at this point in time, I was involved with those who founded Open Government Partnership in 2010, 2011. And around the moment, suddenly everyone talked about open government and open data, and the two, I think, to a degree became conflated. So I would make those distinctions, sort of anti-corruption and then talking about transparency, accountability. And at this point, to be honest, a slightly confusing moment when we're all talking about open government and some of us mean different things. Some of us talk about open government and mean open data, some of us mean anti-corruption, some of us mean participation. So that'll be my take. Y para una organización que ha estado en esto durante todo este tiempo, ¿cómo se ha vivido ese cambio? O sea, ¿cuáles son cómo ha sido este proceso para ustedes? Yo creo que el proceso ha sido de... Buenos días a todos, perdón. Muchas gracias, Fabricio, por esa entrada
que nos puso a todos de pie, literalmente. Yo creo que ha sido un proceso de mucho aprendizaje. Cuando uno como ciudadano está enojado contra su gobierno porque es un gobierno corrupto, lo primero que quiere ver es a personas en prisión. Esa es la tentación más grande, ¿no? Entonces, si hay un gobierno corrupto, queremos que alguien sea responsable y queremos poner en esa persona todo nuestro dolor, toda nuestra frustración, todo nuestro coraje. Queremos que haya alguien que sea culpable por lo que está pasando. Y cuando te das cuenta de que una vez que detienes a esa persona y va a prisión, hay otra que puede tomar su lugar en el sistema que puede estar lleno de corrupción, cuando el sistema es el problema y no solo las personas, necesitas ir cambiando el instrumental para enfrentar un problema tan complejo como el de la corrupción. Si fuera solamente un asunto de prisiones, sería relativamente fácil. En realidad es un problema de sistemas. Hace unas semanas el país empezó a discutir si necesitaba una gran comisión anticorrupción, un SAR todopoderoso que nos diera paz y tranquilidad a todos los demás, porque sabemos que hay alguien que se está haciendo cargo del problema, o si lo que necesitamos es un conjunto de instituciones que se articulen entre sí para que el gobierno funcione y para que cuando no funcione o haya alguien que se desvíe, haya alguien que sea responsable. Esa transición que acabo de describir es complejísima como sociedad y es pasar no solo de la idea de la ira, sino pasar a la parte de la transparencia, del gobierno abierto, de los datos abiertos, que son agendas a lo mejor menos vistosas en términos de la violencia con la que nos han tratado los gobiernos en términos de corrupción, pero mucho más importantes en construir un auténtico sistema nacional de integridad. Esa es tal vez la transición personal y creo que la que está viviendo en este momento México, Fabricio. Muy bien, muchas gracias. Y es buena esa reflexión como la evolución. Y aquí hay algún tipo de organización que nace en este proceso de evolución. Y por ejemplo, un ejemplo típico a nivel global es Sunlight Foundation. ¿Cómo es que nacen, cómo es que ustedes se insertan en este proceso y básicamente, o sea, en el hoy, ¿verdad? ¿Cómo Sunlight opera en este contexto? Thanks. So the Sunlight Foundation was founded in 2006, which I totally agree with Martin's summary of where we've come. And if you look at that history, my organization started at a really interesting time in the history of transparency. It's at a point when openness was starting to be a part of the political conversation, and also at a point when people were starting to realize that technology played a new and absolutely central role in defining what transparency and openness could be. So Sunlight was founded in DC in 2006, and one thing that makes us unique as an NGO is that we have a very large team of technologists that are building websites and databases to get better access to political information. When we were doing that in 2006, 2007, nobody used the term open data. We would use the term hacking government websites or scraping data. It's the same idea, but we didn't think of ourselves as an open data group. We were founded more with a vision about political accountability and seeing political and state power that was more accountable to people, especially at a time in the US when there was a real sense of political resentment and frustration about how executive power functioned. And also a time of great political scandal in terms of how money in politics and the Congress was operating, which we still have now largely, but at that time it was a very big point in everyone's minds. So the kinds of projects that we pursued put into people's hands information about where politicians were getting their funds, what bills were being considered in Congress, what every vote was, and that has empowered all kinds of analysis for years since then. Just one example, and I'm sure everyone has examples, over the last month we did an analysis of everyone who testified in the US House of Representatives for a few years, and it turns out that it's about 24% women, which is much less than you would hope that it would be, and that's something that you only get access to when you have access to the data about who testifies. Es interesante, yo solamente les voy a recordar que también estamos hablando para el público que sigue esta conferencia a través de la página web condatos.mx. Si ustedes tienen preguntas, si la gente que nos está viendo quiere participar, yo lamentablemente no tengo aquí una computadora conmigo, pero mucha gente
Aquí también el público la puede tener y si alguien está queriendo hacer una pregunta a nivel global, monitorenla porque en breve ustedes van a preguntar. Este es un panel interactivo, por eso les pedí que vinieran hacia adelante, así que espero que ustedes participen. Es interesante, y tomando lo que John decía, y esto tal vez lo puedan contestar cualquiera de los tres, el que prefiera ahora, ok, está bien, entendimos que estamos acá, entendimos que ha sido un proceso evolutivo, si uno quiere. ¿Qué es lo que está pasando ahora, en estos momentos, que los apasiona? Que ustedes dicen, es por este camino. Aquí Open Data está haciendo una diferencia. Puede ser que sea pequeña, puede ser que sea incremental, puede ser que de alguna forma no sea tan flashy, tan espectacular. Pero ¿dónde hoy, en sus respectivas experiencias, el uso de estos datos está de alguna manera logrando alguno de estos impactos, sea en accountability, rendición de cuentas, o sea en corrupción? Quien quiera. Sí, Martín. Thanks, Fabricio. So, my biggest fear for someone who spent the past 13 or 14 years working on transparency and accountability issues is that the transparency leads to nothing. That's my biggest fear. That all the work the campaigners have done and all the money that funders and others have spent will effectively lead to documents which won't be read, that won't be analysed by journalists, by the people, by media, by anyone who's interested. And I think that's a real concern at this point in the movement, where we've been pushing for information, but to be honest, we don't know enough about who is using the information and why and how they're using it. So that's my fear. My biggest hope and my biggest sort of what makes me the most excited is the relation between open data and anti-corruption. Because I think what open data enables us to do, that is new and that is different than what we could do before, is tracing. It's the traceability piece, and I'll explain that very briefly. It's what I call finding Mr. Smith, right? So if you'll allow me 2 seconds. A big part of the anti-corruption community is focused on identifying who the beneficial owners of shell companies are, right? So you have shell companies, taxes going into tax havens, and you want to know who the actual owner is, not the fake company. But then what happens? You get the name. You probably won't know that name. So let's say it's Mr. Smith. Who is that person? So, okay, he's the owner of company ABC, registered in the Cayman Islands. But what does that really tell us? Nothing. What's interesting is then if you can trace, and if you can search, and if you can compare, that company is linked to what? Is it linked to another company that's been illegally exporting timber, right? Exporting wood from a particular country? Is that company and that person linked to a minister who himself was embroiled in a corruption scandal linked to revenues from oil, gas, or mining in another country? It's how you link it up that matters. It's tracing. It's the work that investigative journalists and anti-corruption campaigners like Eduardo and others have been doing for years, if not decades, which is the painstaking cup of coffee, hours on the weekend, looking through documents. With open data now, we can do that on a scale we could never do before. We can do it with millions of documents, not just hundreds. And that, I think, is genuinely different. We can trace it, we can compare it, and all of those different data sets that we've been wanting to make open. So beneficial owners of shell companies, databases of politically exposed persons, people in powerful positions, trade data, export-import data, the degree to which trade flows hide corruption and hide embezzlement. Now we can actually link that from our desks, and that I think is very exciting and very new. Interesante. Y, digamos, siguiendo esa línea, Martín nos habló de las posibilidades globales de esto, de la posibilidad de conectar distintos puntos del mundo y distintos tipos de información para impactar a nivel local, tal vez, en alguno de estos procesos de corrupción. ¿Cómo ustedes en México lo ven? O sea, ¿cómo esto puede o no hacer una diferencia? ¿Cómo ustedes lo han vivido como una organización que ha estado en esto? ¿Y qué es lo que está pasando que ustedes dicen, bueno, aquí hay esperanza, pero también hay cosas que todavía no se cierran, ¿verdad? Déjame referirme a un tema cercano al que describe Martin, que es el tema de los contratos y las licitaciones públicas. Solo para darle contexto a quienes nos visitan, en 2001, Transparencia Mexicana tomó la decisión, coordinada con el gobierno, de violar la ley para poder ingresar a una licitación pública. Y me explico.
En México y en la mayor parte de los países de América Latina, la ley prohíbe expresamente a los ciudadanos entrar a una licitación pública. Hablamos con el Contralor General de la República, le dijimos que íbamos a entrar a una licitación de seguros para una agencia de energía, e ingresamos junto con ellos a acompañar por primera vez un proceso de licitación pública que de pública, Fabricio, solo tenía el nombre. Era profundamente privada, solo estaban unos cuantos allá adentro, empresas y funcionarios. Te describo esto en 2001 para seguir, por un lado, poniendo la transición hacia el tema de datos, y ahora respondo a tu pregunta puntual. Hace 5 años decidimos que en lugar de ir operación por operación, teníamos que movernos para todo el sistema de compras en el país. El sistema federal de compras tiene más de 150,000 licitaciones en un año. Pueden verlo de dos formas: 150,000 invitaciones a meternos a una licitación, o un reto enorme para procesar grandes cantidades de información y entender qué está pasando no solo en cada una de ellas, sino en el sistema en su conjunto. Y cuando hace 5 años tomamos la decisión de crear una cosa que se llamaría testigo social virtual, un testigo de la sociedad civil que se mete al sistema de compras, descubrimos una cosa que para este grupo es muy obvia, pero para nosotros fue una tremenda alarma, que había que bajar miles de documentos PDFs en los casos en los que ya fueran públicos en el sistema de compras gubernamentales electrónico, en Compranet, o bien hacer miles de solicitudes para acceder a la información mínima necesaria para entender qué estaba pasando con nuestro sistema de compras gubernamentales. No te tengo que decir, Fabricio, lo saben bien John y Martin, que en ese momento entendimos que teníamos que cambiar nosotros de paradigma, que teníamos que estar dentro de la agenda de datos abiertos, dentro de la agenda de gobiernos abiertos, porque no va a haber otra forma en la que podamos llegar a estas conexiones internacionales o a entender qué está pasando en nuestro sistema de compras si no podemos trabajar con la rapidez que solo los datos abiertos permiten. Si tenemos que crear, para decirlo muy claro, un software robot que va y jala un PDF y lo archiva en una base de datos y reproduce eso, suena relativamente eficiente, pero el potencial de los datos abiertos es hacer eso de forma permanente y sistemática con todos los que estamos aquí presentes. Todo el tiempo verificando si funciona o no funciona nuestro sistema de compras y eventualmente, si hay estándares globales como el del G20 o el tema de Open Contracting, que podamos conectar a unos y otros en un sistema global de responsabilidad y rendición de cuentas. Me gustó mucho el hecho de traerlo global a la vida mexicana, ¿no? A lo que a ustedes les pasó, a la vivencia que ustedes tuvieron con el sistema de compras. Y ahora quisiera cruzar el Bravo, básicamente, y llegar a Estados Unidos y básicamente ellos básicamente han trabajado mucho con compras. Martín habló básicamente de las compañías. Sunlight también se ha metido con el poder, ¿verdad? Sunlight también se ha metido con aquellos que hacen lobby, con aquellos que llegan a la Casa Blanca o con aquellos que llegan más fácil a la Casa Blanca que cualquiera de nosotros. ¿Cómo ha sido esa experiencia de encontrar esos datos y de dar esa lucha? Sure. Well, to start, just to key off something Martin said about whether this all has makes any difference. I think we're succeeding if the total amount of watchdogging that exists can be less. We shouldn't have to have as much watchdogging if we're doing a good job with open data. Otherwise, that indicates a failure of public institutions. Over time, more investigative journalism should be unnecessary because information is more readily available and it's easier for law enforcement agencies to enforce the law or for new policies to be enforced to make things illegal. Our vision of success is not that there are NGOs everywhere that are pouring through documents, but that we're able to figure out where the holes are in public policy and fix them. And that's in part what we've tried to do at Sunlight, not only by working very broadly on open data policies that are aspirational in an attempt to change the culture of government, but also to find specific problems where there are holes in our public understanding of political and state power and to fix them.
And so that's sort of, there are two kinds of fight. One is the cultural fight about the importance of openness and the long-term vision of making government more accountable. But then the other fight is to find specific things where policy reforms make a difference. And we've definitely been fighting both fights. Sometimes one is harder than the other, but there have been specific things that we've changed. And I could go into stories, but I think maybe that answers. No, sí, genial. Solo una cosa, Fabricio. Adelante. Creo que algo que también es un cambio de paradigma, tú le preguntaste a John sobre el poder y tendemos a pensar que el poder está en el ámbito exclusivamente de lo público y de lo gubernamental. Y creo que si hay algo que los ejemplos ilustran, es que si queremos controlar al poder, tenemos que visitar aquellos lugares donde el sector privado y el sector público se encuentran. En el Congreso, para el tema de cabildeo, en las compras gubernamentales, donde están los recursos públicos, en las concesiones, en el tema de minería. Tal vez lo que también va a cambiar con el tema de datos abiertos es entender que el poder es un continuo entre sector público y sector privado, y que hacer a los gobiernos responsables es también involucrar al sector privado de esa responsabilidad pública que asuman al contratar con el gobierno, al explotar nuestra riqueza a través de las concesiones públicas o al ser un proveedor para la obtención de bienes y servicios. Lo digo porque no es el poder gubernamental, es el lugar donde se encuentra el poder, ¿no? Es muy bueno, es sumamente importante y estoy de acuerdo, o sea, la concepción global del poder, la concepción global y de los distintos actores que tienen poder. En este contexto ya no lidiamos solo con estados, sino que también los estándares de transparencia deberían llegar a estos otros actores de alguna manera. Yo voy a hacer, porque estoy siguiendo el stream de Twitter y básicamente aquí hay una discusión, es técnica, pero por suerte Eduardo también hoy la refirió, ¿verdad? Dice, encontramos estos PDFs que eran terribles, que eran espantosos y ahí nos dimos cuenta que la vida sería mejor en un formato distinto, tal vez un CSV, tal vez otro estándar. Es como esta discusión tonta de los estándares. Uno dice, bueno, pero ¿a quién le importan los estándares, verdad? Y yo quiero unas respuestas concretas de ustedes, porque aquí el tweet dice, linked data is essential for open data to contribute to anti-corruption. Los datos en linked data son esenciales para que los datos abiertos contribuyan a la anticorrupción. ¿Necesitamos un estándar global o es suficiente con que las administraciones den sus primeros pasos en los estándares que puedan? ¿Cómo ese proceso, que es bien técnico, pero ustedes han referido que es sumamente importante para las distintas actividades, cómo avanzar hacia eso? ¿Martín? Martín o sí, opción. Sí, como quieran. Creo que no tenemos micrófono, pero John, ahí va, por las dudas. I just wanted to distinguish first between standards in the sense of expectations. So we expect the government to release data that is reusable and that has an open license and that is timely and that is accurate. That's one category of standard, which is common expectations for how governments release data. And then the other sense of standard is technical standard. And that means that all the elements within a data set are conform to a certain technical expectation so that it's able to be reused and analyzed by a program. And I think both senses of the word standard are very important for reform. And building right on John's point, I think it's the Twitter comment is a great comment because, as John mentioned, we need to do both, right? So we need to set the norms and expectations as to government should be open, that it should be accessible, that it should be comparable, that it should be timely. And these are things that, shameless plug for the session I'll be doing on the Open Data Charter in 45 minutes, we'll be discussing there. But in addition to that, I also worry that when we put the information out, when we put the data out, unwittingly it may not be comparable. And then we create ourselves a huge headache. So a lot of the work that we're doing at Omidyar at the moment is talking with companies, with NGOs and others, and trying to figure out what those,
technical specifications effectively are to enable the sharing of data. So if you look, for example, at budget data, what are the technical specifications in order to be able to share, to compare data on budget expenditures, not just within your country, but across all countries? So that when you do a search on the internet for your local school, it pops up, what the budget for that school was in the past year, and then you can link it to a number of different data sets. So I think that's absolutely key. Yeah. Eduardo. Me voy a ir a un estándar muy viejo que muchos gobiernos no tienen. Reglas de contabilidad común. A nosotros nos encanta hablar de rendición de cuentas. Pero no se pueden rendir cuentas si no se tienen los mismos estándares contables. Unos van a reportar, y perdón que me ponga más técnico, pero unos reportan activos de una manera, otros pasivos de otra forma, y la verdad es que buena parte de la lucha global contra la corrupción ha pasado por la estandarización de los modelos contables, porque si no, no podemos rastrear presupuestos, no podemos rastrear el gasto público y otros temas. Pongo esto que es del siglo XVII, porque la contabilidad viene desde el siglo XVII, para que nos imaginemos la importancia que es apurar el paso en la creación de estándares técnicos y políticos hoy en este tema. Porque si no logramos que haya armonía entre la forma en la que estamos compartiendo información, el sueño de Martin de rastrear hasta el último socio de una empresa en el último rincón del planeta Tierra será imposible. Y entonces nos voltearemos a decir, ¿y cómo permitimos, habiendo la tecnología, habiendo la capacidad de promover estos estándares, que la impunidad siga siendo un tema del siglo XXI? Lo permitimos el día en que no construimos estándares comunes para la contabilidad y estándares comunes en el mundo para poder liberar información y hacerla del dominio público. Yo creo que los contadores que están en la audiencia y que nos están mirando te van a aplaudir de pie. Esto es como el momento de, los contadores al poder. Pero interesante esta discusión. Y voy a hacer una última pregunta que son dos. Si vemos dónde están los dos contadores, por favor. No, el punto aquí es, en esta última pregunta, antes de pasar a la audiencia para que también estén presentes aquí, es básicamente, ¿cómo ven ustedes estos dos mundos confluyendo? ¿Cómo ven ustedes estos dos mundos confluyendo? ¿Qué clase de alianzas hay que crear entre quienes a nivel local, quienes sin la tecnología, pero que enfrentan el problema más agudo, que es obviamente vivir bajo un régimen corrupto o bajo situaciones en donde están desempoderados? ¿Cómo es el camino para que este mundo tan tecnológico, tan abstracto de los datos abiertos, se encuentre en el territorio para dar la lucha que hay que dar? Digo, no es como una respuesta así sencilla, imagino, pero ¿cuál es su mejor pensamiento en este momento? Es decir, ¿cuál es su perspectiva sobre este proceso? El que quiera. Eduardo, sí, dale. It's not a particularly sexy answer, but my take on it is it's got a lot to do with organizations and how organizations manage information and exist. And I think, and it's happening now much more than it was a few years ago. The answer is technologists need to communicate and work together with activists in the field, whether it's groups working on freedom of information or anti-corruption activists or others, and vice versa. Those activists need to work with technologists. It's easier said than done. People come from different backgrounds, different communities, but I think we're getting there. And as I said, a lot of it has to do with the organizations, because if you take a typical NGO that may not be working with data or technology, in order to get them savvy to use data, to use the technology, much of the answer to that has to do with how the organization itself works. What's the answer? So in the case of TI in Mexico, you may be doing this already, I don't know, but assuming you're not, what's the answer? If Eduardo's keen but the rest of his staff is perhaps less so, does it mean you get a tech advisor to the CEO? How does it work? So I think a lot of it has to do with these types of issues. John? I think that the public institution with the most power to change how open data helps our societies to be more productive and accountable
is legislatures. I think they have the most power to change this, and I think they are the least well-equipped to deal with it. There's the biggest gap between how the modern world works and how our legislatures function and how our legislators understand technology and know how to write laws and regulate, and no country is doing a good job of writing laws that deal with the modern world. And so I think one of the biggest opportunities we have is to close the gap between the laws that dictate how our public institutions are structured and our expectations and how the world actually functions. I think right now that's like a 40-year gap between those two things. And I think closing that gap will be a huge lever in changing how data is released, how our laws are enforced, and what our expectations are for accountability. Para mí tiene que ver con dos cosas, espero, tampoco van a ser sexys, de hecho son poco sexys. Una es ese dolor en el estómago cuando sientes que 44 niños murieron en una guardería porque alguien no hizo bien las cosas. Cuando le pedimos a 28,000 madres en todo el país que colaboraran con nosotros para vigilar las condiciones de seguridad y higiene de sus guarderías, no nos movió la inteligencia, no nos movió la pasión por el país, nos movió el dolor. Y yo creo que donde se forman las coaliciones es alrededor del dolor, de las cosas que nos lastiman, que nos hieren, que nos hacen daño como sociedad. Yo creo que ese es el gran motor, el dolor. Y eso significa que lo que vamos a hacer es concentrarnos en ciertos problemas. No podemos concentrarnos en todos los problemas, todos. Tendremos que escoger los que más nos duelen. Y la segunda parte de la respuesta, Fabricio, yo creo que tiene que ver con algo que yo sentí ayer al entrar a la biblioteca donde leía cuando estaba en la secundaria, la biblioteca José Vasconcelos, donde ustedes y nosotros estuvimos juntos ayer. Tiene que ver con el talento. Si yo tuviera que describir mi trabajo diario, diría que lo que me toca hacer es darle un sentido estratégico al talento de muchos mexicanos. Cada uno de ellos, sí, los contadores, los dos que están aquí no tienen que aplaudir, los abogados, los ingenieros, los matemáticos, pero con un sentido estratégico. El conocimiento en México y en el mundo, como en este fabuloso espacio al que podemos acudir, está ahí, pero no le hemos dado sentido estratégico, no le hemos dado rumbo, no le hemos dado dirección. Yo espero que después de estos días de extraordinario placer intelectual y de conversaciones de pasillo, como las que hemos tenido, que son fascinantes, seamos capaces después de formar pequeñas coaliciones para resolver problemas que nos duelen o le duelen a otros para los cuales trabajamos. Un llamado a la acción. Ahora realmente a los que quiero llamar a la acción es a ustedes que han estado ahí acompañándonos. Este panel ha sido demasiado masculino, lamentablemente lo arreglamos un poco cerca de la conferencia, así que nos gustaría que el público también participara y de preferencia que las mujeres también participaran en este debate. Así que, ¿alguna pregunta, algún comentario de la audiencia? ¿Alguna pregunta, algún comentario de la audiencia? Está bien, puede ser un hombre, no hay problema. Allá hay una mujer. Primero que vaya la dama, entonces que está ahí atrás, y después vamos al caballero. Hola, soy Fernanda de Poder, que es una organización que trabaja en transparencia y rendición de cuentas del sector corporativo, específicamente ese es nuestro foco. Y para agregar a los comentarios de esta última ronda, también me gustaría destacar el tema de trabajar con las bases, ¿no? En nuestro caso, nosotros tratamos de estos datos abiertos que descargamos y colocamos en una plataforma electrónica que tenemos, etcétera, llevarlos a las comunidades, llevarlos a los defensores de derechos humanos, etcétera, en forma de mapas, en forma de distintos instrumentos pedagógicos, si quieren, y pues empoderar realmente a la sociedad con esta información, a la sociedad de base. Eso quería destacarlo, es muy importante. Viene bien, el caballero, y después volvemos. Hola, buenas tardes. Soy Eduardo del municipio de San Luis Potosí. Y una pregunta para Eduardo también. Ahorita que mencionabas la estandarización de los datos, bueno, en México ya se estableció la ley de armonización contable. ¿Consideran datos abiertos ahí para la promulgación de los reportes o no hay ese aspecto? ¿Sí?
¿Alguna otra pregunta del panel? Caballero, y vamos a colectar 2 o 3 más y después volvemos al panel para cerrarlo. Es una pregunta para Eduardo. Soy Roberto Esquivel, contralor del PRI en Querétaro. Y fundamentalmente, pues por la actividad que realizo dentro de un partido político, me interesa el concepto de máxima publicidad que fue incorporado dentro de la legislación electoral con respecto efectivamente de estandarización de temas contables, normatividad y el acceso a información que los que estamos trabajando en la vida política, en la vida pública y en unas instituciones tan desacreditadas a nivel ciudadano en cuestión de confianza como los partidos políticos, me interesa cómo tratar de revertir estas circunstancias y qué opinión te merece esta reforma constitucional en materia de específicamente la máxima publicidad. ¿Alguien más en el auditorio? Allí hay un caballero más. ¿Qué tal? Buenas. Soy Carlos, soy peruano y por coyuntura estoy acá en México. Pero me gustaría saber cómo llega los gobiernos a esto. ¿Es una iniciativa gubernamental para datos abiertos o debe ser desde el poder civil empoderarse y tratar de exigir a sus gobiernos? ¿Y cómo es más o menos el camino que está siguiendo Latinoamérica? Bien. Vamos a parar ahí y volvemos después con una segunda ronda y final. Capaz que arranquemos por esa última que es más general y entonces John y Martin puedan dar una perspectiva global de cómo los gobiernos y la sociedad civil llegan a esto y tal vez a partir de ahí podemos hacer las preguntas que a Eduardo fueron aludido específicamente. ¿Les parece razonable? ¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿Sí? La primera, la última primero. La de Carlos, la de básicamente cómo los gobiernos y las sociedad. Thank you. Around the world, we're seeing an open data initiative can mean many, many different things. In cities throughout the U.S., we see new laws or executive orders or policies or just statements about the importance of open data. At the federal level, we see some laws. Our healthcare law, for example, the very famous healthcare law had the word website in it maybe 100 times. So that shows you the way that putting things on the internet is relevant to how we write new laws. Around the world, many open data initiatives are led by governments, whether they're just setting new goals or writing new laws. Open data initiatives can also be started by NGOs that are setting new standards or deciding to work together with the government. In Mexico, there's an opening parliament partnership, which is a partnership between NGOs and the Senate of Mexico to release more data. There are very similar things in countries all around the world. So I think there's no single right answer to whether it's NGO or government. We see both answers. Thanks, John. I would only add to that. We've seen an unbelievable proliferation of open data initiatives around the world over the past few years. I mean, it's really worth emphasizing. When we started the Open Government Partnership in 2010, 2011, we would never have thought that open data would be the most popular commitment governments and civil society would make out of 2,000 plus different commitments. So the first point. And the second one I just add is that, so governments do it, civil society pushes for it, and it's companies as well. I mean, to go back to the title of this talk, of this session, of this workshop, I think one of the differences between transparency and open data, and this, you can kill me if you think I'm wrong, we can have a debate. I think is the transparency was predominantly or has predominantly been focused around two issues of anti-corruption, the issues of sunlight being the best disinfectant, and then issues of public participation and engaging people in democracy. I think what open data has done is it's taken that, as we've been discussing, and in some cases scaled it, but it's also added two other areas that we've spoken about less today, which are important to engage with. And I think sometimes there's an artificial distinction. One of them is open data leading to growth, and simply economic growth and how that works. And the other one, which is an argument that many governments have been using, is open data to push for more effective service delivery and greater efficiency gains. And I think despite the proliferation of open data initiatives, what we haven't quite understood globally is the degree to which
we can form an alliance between people who are interested in open data for different reasons. Companies that are interested in it because it creates growth and opportunities, governments that are interested in it because of efficiency reasons and effectiveness reasons, I'm simplifying, and then NGOs and also governments that may be interested in it from participation and anti-corruption perspectives. And I think what we really need to make an effort to do right now is to unite those 4 different perspectives, because the risk is that, they're siloed. A ver, Carlos, le escuché, no me gusta citar presidentes porque fue un deporte muy popular en México y la verdad es que agradezco que lo hayamos abandonado. Pero hace 10 días escuché a un presidente interesado en estos temas en un panel sobre gobierno abierto decir que no ha habido nada bueno en la historia de la humanidad que no provenga del empuje de los ciudadanos. No tengo la menor duda de que voluntariamente los gobiernos no se han movido a la agenda de transparencia, rendición de cuentas y datos abiertos y otras muchas. Ha sido el empuje de los que estamos aquí lo que va haciendo que las instituciones se vayan transformando y vayan entendiendo que hay una nueva sociedad con la cual interactuar. Pero dicho lo anterior, reconociendo que no hay nada bueno en el mundo que no haya provenido del empuje de algún ciudadano o de algún grupo de ciudadanos, también tengo que decir que somos profundamente afortunados y por una razón, porque cuando hablamos de gobierno abierto hoy en México, sé que no es el caso en todos los países, hemos entendido que además de la creatividad y el talento de nuestros ciudadanos, se requiere la fuerza del Estado. Sin la combinación de ciudadanía y gobierno, ni la Alianza para el Gobierno Abierto funciona, porque no sería alianza, sería un club de países interesados en un tema, ni tampoco van a funcionar muchas de las políticas que estamos discutiendo e impulsando. Se necesita esa combinación. Y esa combinación, afortunadamente en México, desde el principio de la discusión de gobierno abierto, ha supuesto esas 2 partes, e incluso una tercera, que es también motivo de orgullo de los mexicanos, que es poder invitar a nuestro órgano constitucional autónomo de acceso a la información a formar un modelo tripartita para estos temas. Pero el empuje, Carlos, no va a venir de otro lado que no sea la demanda social. De eso no tengan la menor duda. La viabilidad, la traducción en resultados concretos solo puede venir de sentarnos a la mesa gobierno y sociedad con un objetivo compartido. Déjenme tratar de responder a la pregunta de Eduardo. El otro Eduardo ya lo perdí. Vamos a acá. Decía Elías Canetti, un premio Nobel y un político muy, muy inteligente, decía que nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido, que no hay miedo mayor que el enfrentar el abismo de lo nuevo. Cuando en 1998 decidimos crear Transparencia Mexicana, la respuesta que recibíamos de los politólogos y de los políticos por igual es que no estábamos listos para la transparencia, que nuestra cultura política no daba para esto, que nuestra cultura política era una cultura parroquial, y citaban un libro que se llamaba The Civic Culture, que decía que mi cultura no permitía ni la transparencia ni la rendición de cuentas. Eduardo, vamos a tener que ir muy rápido en el tema de contabilidad, que es un tema del siglo XVII que no ha resuelto México, para pasar a los temas del siglo XXI, que este México ya está dispuesto a discutir, como lo prueba este espacio. En unos días se va a promulgar, espero no hacer un anuncio inapropiado políticamente, la Política Nacional de Datos Abiertos. Y estoy seguro que muchos en el público fueron capaces de monitorear el siguiente proceso. La Política Nacional de Datos Abiertos se puso a iniciativa del Consejo de Datos Abiertos, se puso a disposición de cualquier mexicano y cualquier persona para agregar a ella lo que faltara. Participaron más de 1000 personas en el proceso, 1000 personas que decidieron dedicarle su tiempo a corregir un documento gubernamental
y que hoy ven reflejados comas, párrafos y palabras que no se le había ocurrido al gobierno y tampoco a la sociedad civil especializada. Yo creo que vamos a tener, Eduardo, que ponernos no solo con la Comisión de Armonización Contable, sino con todos estos temas en el lugar que hoy se merece en nuestro país. Y esta conferencia solo es el punto de partida. Viene bien. Voy a tomar una última pregunta de la audiencia porque estamos terminando. Si es que hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? No sean tímidos, es ahora. Ahí hay una pregunta. Muy bien. Y es mujer. Y es mujer además, eso es lo importante. Vamos, sí. Y de Chihuahua, para mayor detalle. Bueno, ya están dando información personal. Mentira. Hay ciertas iniciativas, esta pregunta es para John, que van hacia generar leyes de datos abiertos, de gobierno abierto, y hay otra corriente que va más por regular ciertas cosas y dejar un mayor espacio a la innovación en este tema, no forzarlo tanto en una ley. ¿Cuál es tu experiencia a nivel internacional? ¿Qué casos hay? ¿Y cuál es tu postura personal? So there are different pieces happening. One is the innovative, looser, aspirational movement toward open data is a very good thing, and there should be more of it. At another level, we also want to start thinking about where it's appropriate to have legal requirements, where we don't want to have to depend on the next president or the next mayor to have the same position, where we want to say that our expectations for openness and for open data are reliable and permanent. We're not always there, but that is a place where we want to be in terms of open data broadly. And the third place is within very specific issue areas, say the companies that pollute in the US. In the early 90s, we started legislating laws to release data about where pollution was happening. And so that's something that's been happening for decades, is to require open data for specific issue areas where we know public knowledge will have a good impact. But to your main question, I think we should have both the innovative, experimental, aspirational side of trying to figure out how to move open data forward, but we also need to bring the laws along with us and figure out what the impact is on our public policies to require open data. But then also, after we get open data, we often find out that the quality was bad, or that it doesn't represent what we thought it did, or that we hoped it would change behavior, but instead there's a different injustice that is now able to be understood. So part of the value of open data is that it creates a feedback loop into our public policies. Bien, estamos terminando el panel. Hemos hablado de la evolución de este tema desde el siglo XVII hasta hoy, pasado por la experiencia internacional de la transparencia hacia los datos abiertos. Hemos discutido casos que nos dan esperanza para este movimiento. También hemos discutido miedo de que esto simplemente sea un fad, de algo que simplemente vaya a desaparecer. Hemos discutido las necesidades potenciales de institucionalizar esta agenda de alguna manera y también hemos discutido el distinto impacto que tiene esta agenda de datos abiertos en el poder, no solo en el poder del Estado, sino en el poder a nivel global, en el poder que tienen las empresas, en el poder que también tiene en su manera la sociedad civil. Y hemos también discutido la importancia de que esto se aterrice en el territorio para, como dijo Eduardo, trabajar desde el dolor, trabajar desde la indignación, trabajar desde las cosas que queremos resolver. Así que con ese cierre, con ese intento un poco sintético de lo que hemos conversado, John Wunderlich, Martín Tisné, Eduardo Borges, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y a todos les pedimos que vayan a sus salones. La agenda colaborativa es uno de los talleres, va a pasar ahí, nos vamos a encontrar en esa esquinita de ahí. Y no nos vamos a encontrar en esa esquina de ahí, ¿no? Bueno, sí, pero nos vamos a encontrar en la esquina de ahí y después vamos a ir a otro lado. O sea, hay alfajores, en el caso de los que vayan al taller. Y lo importante básicamente es quedarnos con esta idea de que de este panel y de estas acciones, de este panel deberían surgir acciones
para cambiar y que eso requiere básicamente de distintas habilidades, distintos talentos para empujar esta agenda adelante. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias a ustedes nuevamente.